Distribución de frecuencia o tabla de frecuencia. Para poder ver cómo se construye una tabla o una distribución de frecuencia, vamos a aprovechar el ejercicio que dice: en la tabla que sigue se recogen los pesos en libra de 40 estudiantes varones de una universidad. Nos pide construir una tabla o una distribución de frecuencia. Como ustedes verán, todos los datos están en forma desorganizada y desordenada. Por lo tanto, el primer paso para poder construir una tabla de frecuencia es justamente ordenar el conjunto de datos. Para ordenar el conjunto de datos, entonces primeramente tenemos que determinar e identificar los valores extremos. Por un lado, tenemos que en este conjunto de datos tenemos un valor mínimo o un peso mínimo de 117. Y también tenemos un valor máximo que es 176. Con estos valores extremos procedemos a ordenar el conjunto de datos, iniciando justamente del valor mínimo y concluyendo en el valor máximo. Entonces, de esta forma tenemos el conjunto de datos totalmente ordenados en forma creciente. Una vez que tenemos ordenados los datos, procedemos a realizar algunos cálculos de rigor. Lo primero que podemos calcular, justamente aprovechando el valor máximo y el valor mínimo, es determinar el rango que tiene el conjunto de datos. En este caso se halla restando el valor máximo del valor mínimo. En este caso, restando 176 menos 117 nos da que el rango de todo el conjunto de datos es de 59 libras. También tenemos algunos cálculos que nos sirven para tener una aproximación. Por ejemplo, para calcular la cantidad de intervalos que vamos a tener. En realidad, para tener una aproximación se tiene la fórmula de Struges, que consiste en sumar 1 más 3,33 por logaritmo base 10 de n. En este caso, n representa la cantidad de elementos que estamos teniendo. Para nuestro caso del ejercicio tenemos 40 estudiantes. Por lo tanto, para poder calcular el número de intervalos tendría 1 más 3,33 por logaritmo de 40, lo cual arroja un resultado de 6,33. Como la cantidad de intervalos es una cantidad que normalmente establece en forma empírica cualquier investigador, yo puedo optar por el tipo de redondeo que quiera. En este caso voy a optar por utilizar o decidir tomar 7 intervalos. Si esta fórmula lo quieren calcular en Excel, lo pueden hacer simplemente seleccionando una celda y presionan más 1 más 3,33 por logaritmo base 10 de 40 entre paréntesis. Una vez que lo terminan, presionan Enter y obtienen el resultado. Bueno, también se puede calcular la anchura. La anchura es simplemente el cociente entre el rango que yo ya había calculado y la cantidad de intervalos que estimo tener. En este caso sería la diferencia dividido 7. Obtengo como resultado 8,4 y decido redondearlo a 9. Es siempre importante que la anchura del intervalo sea un valor exacto de forma tal a poder trabajar fácilmente. Entonces, como tengo 9 como mi ancho de clase o de intervalo, tengo que asegurarme y construir justamente la tabla de frecuencia en base a eso. Entonces inicio tomando el valor mínimo y a partir de este valor mínimo es siempre importante incluir al valor mínimo, empezar a contar 9
hasta tener el valor extremo. A este valor mínimo, que lo tengo del lado izquierdo, normalmente se le llama límite inferior. Y al otro extremo se le llama límite superior. Entonces, entre 117 y 125 hay un tamaño de 9. Si bien es cierto, mucha gente confunde al hacer una diferencia entre 125 y 117, normalmente sale 8, lo pueden verificar si lo quieren, pero en realidad esa diferencia sale sin incluir al valor extremo inferior. Entonces, en este caso es importante siempre hacer el conteo desde el valor inferior, en este caso sería 117, y contarlo hasta llegar a la anchura 9, que en este caso nos da 125, y para el siguiente proseguimos con el número consecutivo inmediatamente superior, es decir, iniciaremos de 126 y llegaremos a 134, luego vamos a 135 y saltamos a 143, 144 a 152. ¿Cómo sé que mi cantidad de intervalos es lo suficiente? Aparte de que ustedes verán que acá tenemos ya los 7 intervalos, tengo que asegurarme de que mi valor máximo esté incluido en el último intervalo. En este caso veo que mi último intervalo y mi límite superior es de 179, por lo tanto mi valor máximo está incluido y doy por concluida justamente la cantidad de intervalos. Otro valor importante que normalmente es imprescindible calcular es la marca de clase. Para poder calcular la marca de clase, simplemente tengo que sumar los valores extremos y una vez que obtengo el resultado de la suma, dividirlo entre 2. Es decir, calculo un promedio de cada intervalo. En este caso sería 117 más 125, presiono igual y lo divido entre 2. Me da como resultado 121. La marca de clase es importante calcular para utilizarlo en gráficos y en algunos cálculos en los cuales se necesite realizar operaciones. Cuando tengamos que dar valores de tendencia central, sería un valor muy importante, pues es un valor representativo, por eso lo ponemos como X, es un valor representativo del intervalo. Bueno, una vez que tengo mi intervalo y mi marca de clase, procedo a construir la frecuencia. Entonces se preguntarán, ¿de dónde sale este valor 2, por ejemplo, que representa el primer intervalo? Entonces vemos que el intervalo va de 117 a 125 y eso paso a buscar en la tabla que yo tengo en forma ordenada. Entonces veo entre 117 y 125 tengo 2 elementos. Es por ello que en este caso, en el lugar donde le corresponde a la frecuencia, registro 2. Ustedes se fijarán, entre 126 y 134 vuelvo a mi tabla original, entonces veo entre 126 y 134 tengo 3 elementos y justamente es eso lo que voy anotando. Para el siguiente sería 135 a 143, entonces veo entre 135 y 143 tengo exactamente 10 elementos. Y así sucesivamente hasta terminar mi tabla de frecuencia. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi tabla de frecuencia esté correcta? Justamente sumando todas las frecuencias me tiene que dar exactamente la cantidad de elementos que yo tenía originalmente, en este caso es 40. Si sumamos todos los valores me da exactamente 40. Entonces de esta forma tenemos construida la tabla de frecuencia y se puede hacer las otras operaciones tales como hacer un gráfico o calcular otros tipos de frecuencias que veremos más adelante. Muchas gracias.